Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hoy pasamos a hablar un poquito de lo que es balance hídrico, ¿sí? Recibimos un montón de mensajes pidiendo este video y hoy pasamos para hablar de manera muy general, ¿sí? Esto va a ser una explicación bastante sencilla. Tengan en cuenta que según nuestro paciente vamos a tener más datos, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestra paciente, se llama Silvia, tiene 50 años, pesa 80 kilogramos, ¿sí? Tiene un PHP de dextrosa al 5% de 2000 mililitros que pasaron en 24 horas. Tenemos el valor también de la diuresis de 1200 mililitros en 24 horas y tenemos el dato de catarsis negativa. Como tenemos estos dos datos de 24 horas, nuestro balance va a ser de 24 horas. El del ejemplo de hoy, ¿sí? Ustedes ya saben que en sus trabajos o en sus prácticas, por lo general cerramos el balance, un balance intermedio, ¿sí? Un balance parcial en cada turno y a la noche se cierra de las 24 horas, es decir, de todo el día. Vamos a comenzar. Primero vamos a empezar con este dato, ¿sí? El PHP de dextrosa al 5%. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos que averiguar para completar nuestra planilla, ¿sí? Yo acá ya puse los datos para que sea mucho más práctico para mí. Acá donde está todo tachado, por lo general van a ir los datos de las personas. Recuerden que no todas las planillas son iguales. Todo va a depender del modelo de planilla que manejamos en la institución donde trabajemos o donde hagamos nuestras prácticas. Pero de manera general todos van a tener los mismos datos. Bien, vamos a comenzar, dijimos, con el PHP, ¿sí? Tenemos que averiguar cuánto van a pasar por cada hora, ¿sí? Por cada hora. Tenemos que averiguar ese dato. Entonces lo podemos hacer de dos maneras, que ustedes ya las conocen, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es averiguar por medio de una regla de 3. Y nosotros podemos decir, si en 24 horas pasan o pasaron 2000 mililitros o 2000 cc, en una hora, ¿cuántos mililitros van a pasar? Entonces vamos a hacer una hora por 2000 mililitros dividido en 24 horas. Y lo único que tenemos que hacer acá es la cuentita, ¿sí? Ustedes saben, horas con horas se simplifican y hacemos 2000 por 1 dividido en 24 horas, en 24, ¿sí? Esto nos va a dar 83,3 periódico, 83, ¿sí? 83 mililitros. Otra de las maneras que podemos hacerlo es por medio de el cálculo de factor goteo, ¿sí? Vamos a recordar la fórmula, es el volumen, siempre en mililitro, por el factor goteo dividido en el tiempo siempre en minutos. Esto nos va a dar las gotas por minuto. Y lo único que nos queda hacer ahora es reemplazar. ¿Tenemos el volumen? Sí, dijimos los 2000, ¿sí? Va a ser 2000 mililitros por el factor goteo. En este caso vamos a usar un factor goteo de 60. ¿Y por qué de 60? Recordemos que el factor goteo va a ser o 20 o va a ser 60. Va a ser 60 cuando hablemos de microgotas y va a ser de 20 cuando hablemos de macrogotas, ¿sí? Acá vamos a hacer por 60. Dividido en el tiempo, dividido en 24 horas. Siempre en minutos, 1440 minutos. Si nosotros hacemos esta cuenta, ¿sí? 2000 por 60 dividido en 1440, nos va a dar también 83,3 periódico. 83. ¿83 qué? 83 microgotas, ¿sí? ¿Y por qué hicimos por 60? Porque como vimos en el video anterior, nosotros sabemos que cada vez que hablamos de microgotas es lo mismo que decir X cantidad de mililitros horas. En este caso va a ser 83. 83 microgotas, ¿sí? Es equivalente a decir 83 mililitros que van a pasar en una hora. Miren, llegamos al mismo resultado, ¿sí? Cualquiera de las dos fórmulas nos va a dar el mismo resultado.
Nosotros tenemos que utilizar la fórmula que nos piden en la facultad, en el instituto donde ustedes estudien. Entonces ahora tenemos que llenar nuestra planilla. Dijimos que por cada hora pasan 83 mililitros, ¿sí? 83 mililitros que pasan en esta hora. En la siguiente hora yo le tengo que sumar a estos 83 mililitros que pasaron otros 83 mililitros más que van a pasar en esta hora. Sería 166. A 166 le sumamos 83 mililitros que corresponden a la siguiente hora y nos va a dar 249. Y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, en el turno mañana, por decirlo de alguna manera, van a pasar 664 mililitros. En el turno tarde van a pasar 1328 mililitros. Siempre van a ir contando, ¿sí?, lo que pasaron en las horas anteriores, por más que no haya sido mi turno. Y si nos fijamos, al final del día van a pasar 1992 mililitros, ¿sí?, que es el dato que teníamos acá. 2000 mililitros que pasaron en 24 horas. Recuerden que por una cuestión de los decimales, ¿sí?, siempre va a haber una diferencia de unos numeritos, pero está bien, es normal, ¿sí? Después, ¿qué otro dato teníamos? Teníamos la diuresis, que nos dijeron 1200 mililitros en 24 horas. Yo acá se los remarqué, se los discriminé por turno, ¿sí? Pero esto recuerden que ustedes lo van a ir llenando a medida que estén trabajando en su propio turno. En el turno mañana, ¿sí?, se descartaron 500 mililitros, en el turno tarde 300 y en el turno noche 400. Esto es un ejemplo, recordemos eso, ¿sí? Entonces, en el balance total vamos a tener un ingreso de 1992 mililitros y de egresos, ¿sí?, esto sería ahí, de egresos sería 500 más 300, 800, más 400, 1200, ¿sí? 1200 mililitros. Y siempre vamos a hacer la cuenta de los ingresos, ¿sí?, los ingresos menos los egresos, ¿sí? Ingresos menos egresos. Siempre va a ser en ese orden y es importante que sea en ese orden. Según esta cuenta vamos a obtener tres resultados diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo hago 1992 menos 1200, nos va a dar 792. 792 como número positivo, ¿sí? Pero también puede ser que la cuenta nos dé igual, ¿sí?, nos dé en cero, porque ambos valores van a ser iguales, o también existe la posibilidad de que nos dé un número negativo. Es decir, que este valor, ¿sí?, va a ser mucho menor que este. Entonces, al hacer la resta, nos va a dar un número negativo. Por ejemplo, si no es en este caso, pero vamos a dar un ejemplo. Yo acá tengo 1500 de ingresos y de egresos de repente obtuvimos 2000, ¿sí? Esto nos va a dar un número negativo de menos 500 mililitros. Ahora, según el resultado que nosotros obtengamos, ya sea positivo, ya sea en cero o ya sea en negativo, va a tener un significado. Cada uno de estos resultados nos va a indicar a nosotros el estado del paciente o de la paciente en este caso. Nosotros ahora le queremos preguntar a ustedes qué es lo que representa cada resultado y queremos que nos escriban en los comentarios. Espero que se haya entendido, que le haya servido. Esto se puede ir complejizando más, con más datos, ¿sí? Pero es cuestión de práctica, así que no se preocupen. Estamos viendo. Saludos.